quiero que vayamos a la palabra. Y dice así, uso este verso como base. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye y hace está edificando su casa sobre la roca. Si usted obedece la palabra, las instrucciones, las enseñanzas, las obedece, las practica, ya la Biblia le garantiza que usted, cuando venga la crisis, usted va a poder aguantar esa crisis. Verso 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada en la roca. Mire tres cosas: lluvia, ríos y vientos vinieron y golpearon. Quiero que vaya al 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, le comparé a un hombre insensato, descuidado, dice el original, descuidado. Una persona tonta, una persona necia, una persona que está durmiendo, que oye pero no hace, está despistado, le diríamos nosotros. Oye y no hace, y dice, le compararé a lo siguiente. Dice, edificó su casa sobre la arena, porque el que oye la palabra domingo tras domingo, día tras día, y no la hace, está ya usted haciendo su casa sobre la arena. Ya usted sabe que eso se le va a destruir. Y verso 26, y descendió lluvia, vinieron ríos, vientos y soplaron contra los vientos, contra aquella casa. Mire las mismas cosas que golpearon al que hace la palabra y al que lo obedece, las mismas cosas le golpearon al que no la obedece y no la hace. Lo mismo le vino. Vientos, lluvias, y golpearon contra aquella casa, y grande fue su ruina. Yo quiero que vaya al libro de Lucas, capítulo 6, verso 46. La misma historia, pero de otra perspectiva. El autor de Lucas dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? En otras palabras, ahora va a empezar a hablar. Verso 47, pues puede poner todo el verso para leerlo, para no estar. Todo aquel que viene a mí, oye mis palabras y las hace, indicaré a quién es semejante. Semejante al hombre que va a edificar una casa, cavó, hondó, puso fundamento. Mire cómo dice, se tomó el tiempo para cavar, para hondar y hacer el fundamento, y cuando vino una inundación, le dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Verso 49, mas el que no hizo, semejante es el hombre que edificó una casa sobre tierra sin su fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Yo quiero que vaya todos, por favor, al libro de los Hechos, el capítulo 14, verso 22. Quiero que empiece a escribir lo que le voy a decir. Le voy a dar un repaso de todo lo que le hablé de la crisis. La crisis es una situación, una circunstancia que nos afecta en nuestra vida y que invade nuestro ambiente. Es una situación, es una circunstancia que invade nuestra vida y nuestro ambiente. Les hablé de que el propósito de la crisis siempre viene para revelar nuestra madurez espiritual. Hasta que hay una crisis, hasta que usted tenga una crisis o que yo tenga una crisis, no puedo decir que somos maduros hasta que venga una crisis. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo actuamos? Cuando el calor viene, cuando la prueba viene, cómo nosotros actuamos. Les hablé acerca de el origen de la crisis. Yo le dije que la crisis que ahora existe con esta pandemia la crisis es originada por el sacudimiento mundial que Dios ha traído a las naciones de la tierra. Y Dios ha permitido, no que Dios ha traído la crisis. Dios no es un Dios de crisis, Dios es un Dios de propósito. Pero Dios ha permitido la crisis para llamarle la atención a los hombres que están en pecado, al hombre que está viviendo la maldad más grande todos los días. Y por esa razón Dios ha permitido esta crisis. Esta crisis es global. Cada vez que usted ve algo global, Dios está en el asunto. Y Dios ha permitido esta crisis que ha habido en el mundo con esta pandemia. Dios no tiene pandemia, Dios no tiene virus. Nosotros reprendemos el virus, pero Dios lo permitió para sacudir al corazón del hombre por causa de la maldad, por causa de la corrupción del hombre. Estamos viviendo en tiempos donde hay una crisis. Entonces esa crisis, los efectos, los grandes efectos, la recesión y la depresión.
La recesión es cuando la economía se contrae. La recesión es cuando afecta el psiquis o la mente de la gente deprimida, desanimada. La gente cuando está en crisis, suicidios, divorcios en la familia, violencia doméstica, todo esto aumenta por una crisis, da luz a otra crisis. Entonces nosotros, ¿cómo responder a esa crisis? ¿Cómo nosotros respondemos? Y esto es más o menos en lo que voy a desarrollar ahora. Pero mire hay falsos conceptos en el cristianismo que ahora yo se los voy a tratar de aclarar, porque hay muchas personas que le han enseñado, si usted es cristiano, usted nunca va a tener problemas. Ese es un mensaje, el mensaje del movimiento de la fe. Se llama el movimiento de fe. Ellos dicen que nosotros como cristianos no podemos tener pruebas, no tenemos dificultades, pero no es lo que la Biblia nos dice. Usted lo acaba de ver, que a las dos casas le vinieron las mismas pruebas, le vinieron los mismos vientos, soplaron igual, o sea que las pruebas fueron iguales. La diferencia es al final, la casa que oye y obedece permaneció, la otra no permaneció. ¿Ustedes me entendieron? Entonces la pregunta es, ¿por qué gente buena que obedece a Dios pasa por problemas? ¿Por qué gente que está obedeciendo la palabra, está obedeciendo a Dios, está teniendo crisis? Bueno, lo mismo, porque las crisis vienen para formar tu carácter. Y dos, de cada crisis Dios tiene preparado una bendición. Así Dios lo ve. El cristiano, el no cristiano no lo ve así. El cristiano no tiene esperanza, el que no es cristiano. Pero usted como cristiano, él dice allá en la palabra de Dios, y dice allá, mire lo que dice Hechos capítulo 14, 20, 22. Para aquellos que dicen, no, yo soy cristiano, a mí no me pueden venir pruebas. Bueno, usted vio que las dos casas golpearon y nos van a venir. La diferencia es que nuestra casa va a permanecer y al otro lado de esa crisis va a haber una bendición esperando. Entonces mire lo que dice: confirmando los hermanos a los discípulos, exhortándolos que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hoy en día la mayoría de la iglesia, usted esos versos los esconde, porque le dicen al cristiano, no, el camino del cristiano es como un color de rosas. Eso no va a ocurrir, pero dice la Biblia que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Juan 17, 33. O sea, está claro que como cristianos vamos a tener tribulaciones, porque tiene que haber una prueba de nuestra fe. Ahí le di una cosa que salió de mi boca y salió como espada para los que están en el Espíritu. Tiene que haber, la crisis viene para probar nuestra fe, porque la Biblia dice que la Biblia le llama la fe preciosa, como el oro. Usted no sabe el valor, ahí le va una, usted no sabe el valor de algo hasta que lo pruebe. Usted no sabe si usted, la fe que usted tiene de verdad, si es real hasta que su fe sea probada. La fe, ahí le va otra, la fe que no es probada no puede ser confiada. Dios no te puede confiar, darte una casa, darte una unción, darte una bendición, darte riqueza, dar algo que Dios quiera darte, si primero no prueba tu fe. Para el impío esta crisis le está afectando, para los incrédulos es terrible, pero para usted el cristiano, usted tiene que verlo, esta crisis como Dios lo ve, es una prueba de mi fe. Porque cuando mi fe sea aprobada, Dios me va a confiar con más. No los escuché los que están atrás. Más alto, vamos. Dios, la fe que no puede ser, no es probada, no puede ser confiada. Y el valor de algo se prueba cuando usted lo prueba, cuando es probado. Usted dice, de verdad que esto tiene valor. En la crisis uno sabe quién está con uno y quién realmente le ama. I love you, Dad. I love you, Pastor. I love you. Si en la crisis usted me abandonó. I love you, hermano, pero en la crisis yo lo abandoné. Eso no es I love you.
Es más, las crisis van a revelar en quién usted tiene su confianza. Cuando alguien en la crisis lo abandone y no lo apoye, usted no lo puede confiar. Me voy a ir para el otro lado porque no los entiendo. Pero esto es el cristianismo de hoy. El cristianismo de hoy es nice, confesemos, todo está bien. No, todo sí va a estar bien. Pero hay una cosa, que en estos momentos todos estamos siendo afectados por la crisis, mentalmente, emocionalmente, familia, la finanza. Pero entonces nosotros sabemos cómo responder a esto y armarse de este pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento? Mi fe está siendo probada, porque si no es probada no puede ser confiada. Y si no puede ser confiada, Dios no me puede confiar más de lo que me ha dado hasta que pruebe mi fe como el oro. Aplausos a Jesús. Entonces, usted vio las dos casas, entró en el mensaje, usted vio las dos casas. Y en las dos casas, lo primero que vimos que las mismas cosas, el viento, la lluvia, y soplaron, golpearon contra la casa, fue las dos igual, las mismas le vino, el mismo problema matrimonial, el mismo problema de enfermedad, el mismo les cayó igual, pero uno se quedó parado y el otro se destruyó. La diferencia es que uno oyó y escuchó, pero aquí viene la otra que yo pensé que eso era todo. Y cuando Dios me dice, ve al verso otra vez, y voy a leer al verso y me dice, mira, ¿qué más? Y digo, bueno, Señor, que uno quedó de pie. Y me dijo, mira lo siguiente, una de las casas fue edificada para la crisis. Vamos a ver, si usted no está en el espíritu, usted no va a poder entender, pero se lo voy a reducir más para que lo entienda. Se lo voy a explicar más de la calle, más pequeño, más abajo. Una de las casas fue edificada para la crisis. En la Florida, las casas tienen cierto código. Los techos, la impact windows que se llama, las ventanas de impacto, todo lo que tienen las casas y los edificios de la Florida tienen que ver preparando la casa para la tormenta. Todo. Yo en mi casa tienen shutters, tienen impact windows, porque el seguro se lo requiere. Entonces, más seguro, más todo, y todo seguro, impact windows, el techo, todo. ¿La tuya tiene, profeta Lisandro? ¿Tiene todo eso también? Sí, o tú tienes un ángel especial guardándolo allá. Ok, todo está preparado para eso. Cuando se edifica, cuando se va, todo está hecho para eso. Cuando vino el huracán Andrew, las casas que permanecieron, las casas de antes, eran hechas de concreto, eran hechas muy fuertes. Eran hechas de piedra y de cosas fuertes. Y cuando vino, las únicas casas que permanecieron fueron esas. Todas las casas, la otra pura cartón. Entonces, porque no fueron hechas para resistir crisis. Ahora, mire lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan de los carros Impala? De unos carrotes grandes. Eso es lo que tenía mi hijo, Apóstol Frank, cuando trabajaba aquí en la iglesia. Tenía unos Impala, un Cadillac que medía hasta allá la iglesia. Así me manejaba, así fue enamorar a la pastora Melina. Con esos Impala grandes. Esos carros, cuando chocaban, hacían, mira, ¡pah! Y a ellos le pasaba un rayón y el otro carro destruido, porque fueron edificados de puro hierro. Hoy los carros son puro cartón, la mayoría. No son edificados para resistir golpes. Vamos a llevar eso a la iglesia. Sonríele al que está al lado. Ya sabes lo que te van a decir. Déjenme decir, ve acá a ver si me ayudan acá o cuando me ayudan. O sea, ¿qué es lo que le voy a decir? Hoy los cristianos no han sido edificados, no han sido construidos, formados para resistir choques. A fuerte.
Fuerte. No han sido formados para la batalla, para resistir golpes, para pasar tribulación. No han sido preparados, no han sido instruidos, no han sido formados para resistir las pruebas. En la sobrevivencia de un cristiano en los días que vivimos depende de su formación para la crisis. Ahí para que usted se lo trague. Si usted no tiene ninguna formación, ninguna palabra dentro de usted, ninguna fe, nada se le es puesto en usted, cuando venga la crisis usted no tiene cómo defenderse. Usted tiene que, la pregunta es esta, y esto está poderoso. La formación de la persona para crisis, óigame esto, los que están allá, siga conectándose. La formación de una persona para resistir crisis, tribulaciones, problemas en los tiempos que vivimos está en una sola palabra. Y grítemela. En una sola palabra. Proceso. Sí, pero ya te lo dije, hijo. Proceso. Cuando en el proceso, o vamos a ponerle de esta forma, quiero que lo anote esto. Para usted edificar sobre la roca, usted tiene que pasar por un proceso. Usted no ve una casa edificada de noche a la mañana con paredes, electricidad y todo listo. Si no, no es cosa real. No es casa real. La casa lleva tiempo. El primer proceso, fundamento. El segundo proceso, paredes. Tercer proceso. Este es el proceso que usted y yo debemos tener. Pero las iglesias hoy no forman al cristiano para ser procesado, lo forman para acomodarlo. Lo forman que con un viento pequeño, con solamente que algo le hagan en la iglesia, se va de la iglesia. Así es su fidelidad. Porque no han sido formados, no hay una instrucción para procesar esa persona. Y cuando digo el proceso, es formarle su carácter para que resista los golpes de la vida. Es como el niño que a usted se le cae, y cuando se le cae, ay, 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 bendito, 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 déjalo que se golpee. Ay, no, hospital, hospital. Sácale la sangre y dile, ya. Fórmalo hombre, fórmalo mujer, fórmalo para la guerra, fórmalo para la batalla, fórmalo para pelear, fórmalo, pero ponlo a proceso. Diga proceso, grite. For you to build, para que usted edifique, las personas tienen que ir en el proceso. Donde usted le hace falta proceso, ahí se derriba su casa. Imagínese usted le tira el fundamento, le tira las paredes y se le olvida el techo. Y viene el huracán y el techo. Agarrar una carpa y tirársela por encima. Así son los cristianos hoy. No han sido formados, no han sido preparados, no han edificado su casa. Y donde quiera que usted le haga falta un proceso, ahí la casa se cae. Mire el proceso de los cristianos: 30 minutos en la iglesia de oír la palabra el domingo, 15 minutos de oración allá de vez en cuando en la casa, y dicen que están listos para la tormenta. ¿Ustedes me entendieron?
O sea, necesitamos un tiempo para procesar, para madurar, para pasar a otro nivel. Tiene que haber un proceso. Y la gente ahora lo que está haciendo es evitando los procesos. Entonces, cuando usted comienza a edificar su casa, comienza con procesos.